Hola chicos, bienvenidos todos a un nuevo episodio. Estamos en plena víspera de Día de Muertos y son muchas las personas que me piden reaccionar a distintos tipos de materiales sobre Día de Muertos, especialmente pues vídeos de cortometrajes. Tenemos uno que es el más pedido que se llama Cortometraje Día de Muertos y vamos a ver qué nos enseña. Esto es un cortometraje del canal de Granma Producciones y vamos a ver de qué se trata. Uy, qué bonita la guitarra. Parece La Llorona, ¿no? Uy, qué bonito. Día de Muertos. Día en que la pequeña casa de mi abuelita se llenaba de magia. Para empezar, el mantel blanco, que representa la pureza y la alegría. Qué bonito. Veladoras y copal, que serían la luz que iluminaría el camino de los muertos a mi casa y purificaría el ambiente. Papel picado, que por su colorido le da un ambiente festivo al espacio y provoca que el viento les ayude a llegar. La figura del escuincle o perro pelón guía a las almas para cruzar el río que los separa de la tierra de los muertos. Calaveras de azúcar que llevan escritas en su frente el nombre del difunto. Me encanta. Flores de la temporada como el cempasúchil, el mole rojo, considerado un platillo de fiesta, y el pan de muerto que representa los huesos del cuerpo. Que eso no lo sabía, me enteré en el último vídeo que hemos hecho de cómo viven el Día de Muertos en Mixgeek y ahí averiguamos de qué era, por qué era lo del pan de muertos. Porque esto tiene su significado. Las canillas, el pie, el brazo y una bolita que va aquí en la cabeza del cuerpo del difunto. Seguimos haciendo la tradición del pan. Pues con mis hermanos les digo, vamos a hacer el pan. Sí, hermano, ándale. Pero la tradición esta no, que no se caiga. Que siga. ¡Qué barbaridad! Claro, es que hay otro que se llama tú ves el pan, pero si no te explican, si no ves estos vídeos, por lo menos nosotros los extranjeros, no nos enteramos qué es. No sabemos en realidad lo que hay y tampoco sabemos en realidad todo el trabajo que hay y la dedicación que hay dentro de este día. Nosotros somos el pueblo del maíz. El maíz muere para alimentarnos y nosotros, una vez muertos, alimentamos a la tierra. Mi abuelita decía que el tamal representa el cuerpo del muertito y por lo tanto se envuelven tal como se envolvían los cuerpos en el petate. Las fotos de nuestros muertos. Y no podía faltar las bebidas de todo tipo para saciar la sed de las visitas. Las burbujitas que se hacen en el agua son las almas de los muertos que nos vienen a visitar, Nacho. Oh. Así que siempre hay que tener cuidado de que todo esté en orden para que ellos no tengan ninguna molestia y se sientan a gusto con nosotros. Me encanta porque desde pequeños les van enseñando esta tradición. Es una tradición muy bonita, chicos. Y entonces ahí me veían, parado frente a la ofrenda todo el tiempo, contemplando el agua, contemplando el universo. Y apenas aparecía una burbuja. ¡Ya llegó otro! 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 ¡Ey! Shh, guarda silencio. Hay que respetar. Hoy no se puede gritar por respeto a las visitas. Siempre me preguntaba qué muertito sería el que se encuentra en la burbuja. ¿Cuál sería su historia? ¿Qué edad tenía cuando se fue? Los niños.
Bonito. ¿Dolerá morir? Los muertos se ponen tristes. ¿Yo me iré a morir? No sé qué tan real sea todo esto que me fue inculcado. No me interesa saber si hay más vidas después de la muerte o simplemente se acaba todo cuando cierras los ojos. Lo único que sé es que estas cosas llenas de magia me ayudaron a creer que esos seres que amé y que se fueron podrían compartir un momento más a mi lado. Eso es lo mágico de la historia, ¿no? Por supuesto habrá personas que no crean en estas cosas, pero para las personas que sí creemos en estas cosas es un alivio para nuestra alma, ¿no? Es por eso que mis hijos saben esto que les platico. Y espero que sigan estas costumbres. Porque solo así encontraremos más canales para estar conectados cuando ya no estemos aquí. Ay, Papá, ¿me llevas a pedir calaverita? Claro que sí, mi amor. Vamos, pasa. Eres bienvenida. a la memoria de mi papá Abel, abuelita Antonia y a todos mis muertos, mi corazón. Jorge Domínguez. Qué bonito, chicos. Qué bonito, qué bonito. Me encantan este tipo de cortometrajes donde en muy poquito tiempo te explican un poco de lo que significa, ¿no? Vas uniendo estos contenidos, este material y finalmente pues ya te haces una idea de cuán importante es esta celebración para México, ¿no? Y con qué intensidad lo viven cada día. Es completamente mágico y maravilloso. Me ha encantado el cortometraje, ya lo saben, chicos. Si les gusta este tipo de material, por favor suscribiros al canal, regalarme un like y no se olviden de visitar el vídeo original sin interrupciones para que lo puedan disfrutar. Un besito muy grande y hasta el próximo episodio. ¡Mua!